¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro camino a la salud en este día martes con temas interesantísimos, como siempre, que nos puedan ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor Ignacio López es médico cardiólogo universitario especializado en imágenes cardiológicas. Hoy hablaremos de algo inusual y seguramente que nunca escuchó. Hablar de infecciones en el corazón. ¿Cómo es esto? La introducción que nos hace el profesional. Cuando hablamos de infecciones del corazón, generalmente hacemos referencia a una infección de una estructura del corazón, como son las estructuras valvulares. Dentro del corazón tenemos estas puertas que separan las cavidades del corazón, que son las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas son las estructuras del corazón que tienen la condición de poder infectarse y lleva a una disfunción de las válvulas, es decir, que funcionen mal y que tengan que ser reparadas. El músculo del corazón por sí solo, es muy raro que se vea alguna infección del músculo del corazón, es más que nada de sus estructuras, como son las válvulas y la aorta, que es la principal arteria que lleva la sangre al resto del organismo, ¿no? Y si tuviésemos que explicar el por qué se genera una infección en el corazón, ¿podríamos poner la mirada en la boca? La principal causa de las infecciones de las válvulas del corazón, que se llama endocarditis valvular, generalmente es una causa endógena, es decir, son gérmenes que vienen y que habitan en nuestro propio organismo. Por ejemplo, la cavidad bucal. En la cavidad bucal habitan gérmenes, flora microbiana, que en algún estado, por el mal estado de alguna dentadura, se filtran en la sangre, viajan por la sangre y se alojan en las válvulas del corazón originando la infección. Así como puede ser la cavidad bucal, también tenemos que investigar lo que es tubo digestivo, intestino, vías urinarias, la piel, pueden ser los focos de entrada de esa infección hacia el torrente sanguíneo y alojarse en estas estructuras valvulares y producir la endocarditis valvular. Verifiquemos junto al profesional sobre los niveles de incidencia de esta patología. En primer lugar, hay que definir que no es algo que sea frecuente, digamos, es algo que tiene que haber alguna cierta predisposición. Por ejemplo, aquellos que tengan alguna afectación de la válvula, alguna afectación congénita, que hayan nacido con una válvula defectuosa o que esa válvula haya adquirido algún problema durante la etapa de su vida, ¿no? Esta condición a la válvula lo hace ser predisponente a la infección. Entonces, cada vez que vamos a hacer un estudio del corazón con sospecha de endocarditis, de infecciones, vamos a hacer un enfoque especial en las válvulas del corazón. Doctor, pero ¿cómo darnos cuenta? ¿Cómo sospechar? ¿Esto emite alguna señal? ¿Se genera algún tipo de síntomas? ¿Manifestación? Veamos.
general el cuadro cursa con un cuadro febril o subfebril, es decir, una temperatura que puede estar entre los 37, 38, febrículas en algún determinado hora del día, digamos, pérdida de peso, decaimiento, o bien puede haber un debut como una falla cardíaca, como una insuficiencia cardíaca, con una alteración de esa válvula ya de un cuadro más evolucionado. Es decir, podemos llegar al diagnóstico cuando ya hayan pasado 4 a 6 semanas de transcurrido la afectación. Verifiquemos a continuación sobre el progreso de la infección y un posible tratamiento. Bueno, en caso de que se haya producido una afectación significativa de la válvula, va a haber que cambiar la válvula, va a haber que repararla. Esto es una cirugía cardíaca, por eso cuando hacemos el diagnóstico tenemos que integrar todo el equipo de cardiología, poner en conocimiento a cada uno de los actores para que estén atentos ante una eventual cirugía de urgencia, ya que la mitad de estas infecciones de las válvulas termina en cirugía. El profesional mencionó la práctica quirúrgica. Conozcamos a continuación un poco más de detalles sobre esto. La cirugía consiste, como cualquier otra cirugía de corazón, digamos, de bypass. Se tiene que colocar en bomba el corazón, es decir, parar el corazón con la circulación extracorpórea, hacer que el organismo siga teniendo esos requerimientos que necesita y hacer un reemplazo de esa válvula, cambiar ya sea la válvula aórtica o la mitral, la que se haya visto afectada. No solo la clínica y el sospechar una infección y que puede provenir desde el corazón y el origen, la boca, una infección, pero el profesional debe constatar, debe verificar. ¿Y cómo lo hace? Mediante el diagnóstico. La primera aproximación al diagnóstico que vamos a tener es el examen clínico. En el examen clínico podemos ocultar un soplo, podemos interrogar este antecedente de la fiebre. En el antecedente de la fiebre o de las febrículas podemos ver un poco la evolución desde cuándo empezó, y con la fiebre, con el soplo, podemos llegar a abrir a otra serie de estudios complementarios para definir ese diagnóstico. El primer estudio complementario en el que nos podemos basar es en la ecografía. En la ecografía podemos ver el estado de las válvulas, medir ese soplo y aproximarnos hacia el diagnóstico. Luego, si la ecografía transtorácica nos muestra alguna alteración, se puede hacer una variante, una modalidad de la ecografía transtorácica, que es la transesofágica, que consiste en una endoscopía con una leve sedación y poder ver desde una zona más cerca, prácticamente al lado del corazón, a través del esófago, ver esas estructuras valvulares, cuál es la que está afectada, y poder ver si hay lo que se llaman vegetaciones, que es cuando el germen empieza a crecer alrededor de la válvula y puede producirle perforaciones o desestructurar ese cierre, ¿no? y que lleva a la disfunción. En el comienzo de este informe hablábamos sobre los niveles de incidencia, pero insistamos un poco más en quiénes son posibles candidatos a tener una infección en el corazón. Es variable entre hombres y mujeres. Generalmente está el antecedente de alguna válvula defectuosa que puede ser congénita, el antecedente de la infección, ya sea en la boca o en algún otro sitio del cuerpo o de órgano, o bien una internación prolongada. Las internaciones prolongadas, los pacientes que hayan tenido sonda o vía periférica o vía central, o los pacientes que se encuentren en hemodiálisis permanente, estos son pacientes que son más propensos a tener una endocarditis infecciosa.
Siempre en el final de un informe hablamos, si es posible, de prevención. Y aquí sí se puede hacer prevención. Y pongamos la mirada en la boca, en el odontólogo. Se puede prevenir principalmente manteniendo un correcto estado de la cavidad bucal, o sea, haciendo consultas al odontólogo, con una higiene bucal correspondiente. Luego, en los estudios, en los preoperatorios que se hacen antes de una cirugía, es importante por parte del clínico poder detectar si hay algún soplo cardíaco que amerite hacer algún estudio para ver el estado de esas válvulas previamente, porque hay algunas válvulas que pueden tener una mayor incidencia o predisposición y requerir un tiempo de antibiótico-terapia más prolongada luego de haber sido intervenido. Hacemos la primera pausa en nuestro programa, como siempre agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste y también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. En minutos, cuando volvamos desde Rehabilitar San Juan, estaremos hablando sobre la lesión medular. ¿Qué es esto y cómo tratarlo? En minutos. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica es una empresa con más de 10 años de experiencia entre los sanjuaninos. Todo Médica San Juan cuenta con los productos para el cuidado del diabético, alta calidad, garantía y el asesoramiento de parte de profesionales. No busque más, todo lo que necesita está aquí, en Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de su salud. De la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conocé las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. El doctor Martín Sazul es médico fisiatra, trabaja para Rehabilitar San Juan. El tema elegido para conversar con él es lesión medular. Vamos a hacer la introducción en la voz del profesional. La lesión medular es una lesión que se genera de forma traumática, por una masa ocupante como puede ser un tumor, ¿sí? O una infección que genere algún tipo de lesión en la médula. La médula lo que hace es llevar información de un lugar a otro, ¿sí? Desde el cerebro al resto del cuerpo. Entonces se genera
una falta de comunicación, ¿sí? Que dependiendo del nivel que sea, puede ser una tetraparesia, o sea que afecte los 4 miembros o 3 miembros del cuerpo, o una paraparesia, que es lo más frecuente y más en pacientes jóvenes, que es la pérdida de la funcionalidad de los miembros inferiores. Y si hablamos de una lesión medular, la clave será, para un mejor pronóstico del paciente, la rehabilitación. Pero atención, porque no para todos será igual. La rehabilitación está basado en, primero, tener el diagnóstico más preciso, qué tipo de lesión funcional tenemos. Tenemos pacientes, como decíamos, con una tetraparesia, donde el paciente no puede movilizar sus 4 miembros o tiene uno de sus 4 miembros con algo de funcionalidad, ¿sí? Entonces, ese tipo de pacientes van a requerir un tipo de rehabilitación un poco más integral, un poco más específica, tanto al momento de la rehabilitación como al momento de prescribir sillas de rueda, porque los pacientes con lesiones medulares van a necesitar un tipo de silla de rueda particular, no es una silla de rueda estándar, ya que son pacientes que van a desempeñar el resto de su vida en una silla de rueda. Entonces, en los pacientes con lesión medular alta, me refiero a que son a nivel cervical o dorsal, es cierto que hay algunos niveles, hay un nivel a nivel cervical que es incompatible con la vida, o sea, un paciente que tenga ese tipo de lesión no va a sobrevivir. Dependiendo de cómo vaya bajando la lesión, va a ser la menor complejidad que va a tener. Entonces, en un principio lo que empezamos a trabajar con los pacientes lesionados medulares que tengan una lesión a nivel dorsal o a nivel lumbar, más que todo dorsal o cervical baja, es el tema de control de tronco. Son pacientes que no tienen estabilidad de su tronco, o sea, de su cuerpo, ya que no hay músculos que puedan contenerlo, ¿sí? Entonces empiezan a trabajar con algunos músculos accesorios para empezar a manejar el tema del control de tronco. Dependiendo obviamente del nivel que tenga el paciente, del tipo de lesión, si es una lesión completa o incompleta. Hay lesiones donde la médula se corta, ¿sí?, por completo, entonces no hay un pasaje de información ni sensitiva ni motora por debajo del nivel de lesión, o las lesiones incompletas, que son aquellas lesiones que dejan pasar algún tipo de estímulo. Eso también nos cambia mucho para el pronóstico del paciente. Una lesión completa es un paciente que no va a volver a o sentir, ¿sí?, la sensibilidad va a estar alterada y la parte motora también va a estar alterada. Entonces planteamos el tratamiento primero en relación a qué tipo de nivel tenemos, porque eso nos va a dar a depender, nos va a dar a pensar el grado de independencia que va a poder adquirir ese paciente. Volvemos a lo mismo, mientras más altos son los niveles, más dependencia de terceros va a tener el paciente, mientras más baja, menos dependencia, hasta podemos lograr la marcha. Para que entendamos un poco más sobre lo que estamos hablando, es importante ingresar a Rehabilitar San Juan y poner un par de ejemplos. Veamos. Nosotros tenemos 2 casos acá en la clínica que estuvieron internados con nosotros. No voy a dar los nombres obviamente porque no tiene sentido, pero sí un chico joven con una lesión medular se cayó de 8 metros de altura y generó una lesión medular incompleta. A él lo pudimos rehabilitar, lo tuvimos internado con nosotros, utilizamos la parte de robótica para su reeducación de marcha. El paciente quedó obviamente con secuelas por su lesión, pero pudimos lograr una marcha funcional dentro de su casa con bastones. Entonces también depende de esto el nivel, la independencia y la funcionalidad que va a tener el paciente. Por lo general el abordaje de estos pacientes es bastante multidisciplinario, porque no solamente necesitamos de la rehabilitación, sino también necesitamos de otros colegas como los gastroenterólogos, porque son pacientes que pueden presentar lo que se llama vejiga neurogénica, que es cuando se pierde el control del intestino, intestino neurogénico o vejiga neurogénica, que la vejiga es cuando se pierde el control de los esfínteres y de la vejiga en sí. Entonces pueden generar incontinencias urinarias. Entonces es importante poderlo trabajar con los urólogos, con los gastroenterólogos, y desde el punto de vista de la rehabilitación se plantea
Obviamente un acompañamiento psicológico que es fundamental para cualquier tipo de edad. Un tratamiento basado en la neurorehabilitación kinesiológica, ¿sí? Donde vamos a abordar primero tal vez esto que es empezar como de cero, a tener un control de tronco y después ir viendo con el día a día qué es lo que el paciente nos va ofreciendo para trabajar, ¿sí? Porque con el pasar del tiempo, por lo general, las lesiones medulares pueden disminuir un poquito o descender un poquito su nivel de lesión. ¿Qué quiero decir? Tengo un nivel de lesión hoy de L1 y con el pasar del tiempo esa lesión, el edema que se genera dentro de la médula puede ir disminuyendo y puede generar que la lesión sea un poquito más baja. Eso me permite eventualmente hasta poder caminar, ¿sí? Entonces se plantea un plan de psicología, un plan de tratamiento de rehabilitación desde el punto de vista kinesiológico. Si el paciente tiene afectación de sus miembros superiores, se trabaja con terapia ocupacional. Hay que trabajar muy bien el tema del fortalecimiento, hay que trabajar muy bien el tema de las transferencias. Son pacientes que pueden hacer una vida normal o desempeñarse en una vida lo más normal posible con ciertas adaptaciones como son las sillas de ruedas, los autos para su traslado. Entonces, trabajamos también con terapia ocupacional. Si además muchas veces hay una combinación de traumatismo cráneoencefálico, de un TEC con una lesión medular, también implementamos la parte de neuropsicología y fonoaudiología. Doctor, y si hablamos de tiempos en una rehabilitación, hablar de un posible pronóstico para ese paciente. Los procesos son procesos largos, son procesos que por lo menos tenemos 6 meses como mínimo de tratamiento de rehabilitación, con periodos de internación que pueden llevar desde 3 a 6 meses, solamente de internación y por lo menos un año y medio como para ver qué evolución tiene el paciente. Siempre estos pacientes, el entrenamiento de la rehabilitación en estos pacientes o la rehabilitación en general se aborda con el objetivo de que el paciente se independice lo mayor posible con su grado de discapacidad. ¿Qué quiero decir? Un paciente con una paraplegia puede tener una vida normal, puede estudiar, hacer su profesión, manejar, tener familia. De hecho, hay equipos de reproducción sexual que se dedican a pacientes con lesión medular. Pueden desempeñar una vida sexualmente también con algunas sugerencias también activas y una vida social sin ningún tipo de problema. Entonces la idea del tratamiento es volver a reinsertarlo con estas dificultades. Obviamente se entrenan sobre un montón de cosas, por ejemplo, que son a veces cosas muy sencillas como volverse si se cayera de la silla, volverse otra vez a subir a una silla, cómo hacer la transferencia de una silla de rueda al auto, cómo hacer la transferencia de la silla al auto o en los transportes públicos, ¿sí? Entonces se maneja intentando devolver esos grados de independencia, ya que son pacientes que por lo general a niveles cognitivos están bien porque no tienen ningún tipo de trastorno. Y la medicina se va reconvirtiendo, avanza en materia tecnológica y los profesionales cuentan con otros recursos. Algo muy reciente, una intervención quirúrgica, la colocación de un chip también en la persona. Vamos a conocer sobre esto. Ahora en la actualidad, una de las cosas que tenemos, que hace un par de años se está estudiando y está en fase de investigación y la verdad que ha dado muy buenos resultados, es una técnica quirúrgica donde se coloca, por decir, un chip, ¿sí?, que pontea ese nivel de lesión, o sea, conecta la médula funcionante con la médula que no está funcionando. Y la verdad que en varios pacientes y en varios trabajos de investigación es lo que mejor nos ha resultado en estos años que llevamos investigando sobre el tema de la paraplegia o las lesiones medulares. Hablamos mucho sobre la rehabilitación, sobre las técnicas físicas, pero nos detengamos un minuto más en hacer referencia al aspecto emocional. Hablar de aspecto emocional es contenerlo al paciente, pero ¿qué pasa con la familia? También a ellos. Eso es fundamental porque obviamente hay un proceso de luto, porque es una forma de decir, pero la realidad es que es un paciente que, por ejemplo,
nosotros tenemos muchos pacientes jóvenes con traumatismo medular o con lesiones medulares causadas por traumatismo, accidentes automovilísticos o accidentes de tránsito en realidad, que son pacientes que hasta ayer caminaban y de un día para otro se levantan y ya no pueden caminar más, entonces su desempeño va a ser totalmente distinto. Hay miedos en su reinserción, la familia tiene muchos miedos, hay miedos en relación, si son pacientes jóvenes, a su paternidad, a su vida sexual, y lo mismo pasa con las mujeres, porque las mujeres también sufren lesiones medulares, o sea que también se plantean con las mujeres el tema de la fertilidad, el tema de un posible embarazo, se puede hacer. De hecho, donde yo estuve haciendo mi especialidad en Barcelona, una de las psicólogas que estaba con nosotros tenía una lesión medular y era mamá, tenía 2 hijos, así que el desempeño en su vida es normal. Sí es cierto que todos estos procesos de readaptarse a esta nueva forma son complejos, hay que acompañar mucho tanto al familiar como al paciente. Los familiares tienen mucho miedo tal vez al principio en cómo actuar, qué decir, cómo moverlo, si lo pueden ayudar o cómo ayudarlo, entonces también es importante poder complementar con la familia todas estas pequeñas cosas, más cuando son pacientes jóvenes, ¿sí? Hoy en día tenemos un paciente con nosotros que tiene 15 años, entonces hay que acompañar mucho a ese chico porque es un chico que tiene toda su vida por delante, tiene que entender lo que está pasando y cuáles son las cosas que pueden llegar a pasar y obviamente acompañar mucho a la familia. Otra de las cosas que nosotros hacemos mucho hincapié en pacientes jóvenes, porque es más frecuente en pacientes jóvenes, el tema de su escolaridad. O sea, no podemos dejar que el chico mañana tenga una vida totalmente independiente, pero durante todo el proceso perdió su tiempo de estudio. Entonces, por ejemplo, nosotros con este paciente que tenemos ahora estamos intentando ver cómo retomamos con la escuela. Una de las cosas que nos dio a favor, tal vez, una de las pocas cosas que nos dio a favor el tema de la pandemia fue poder realizar comunicaciones vía computadora o a través de teléfono, o sea, todo lo que es la teleconferencia. Entonces estamos intentando de congeniar con la escuela, poder hacer algún tipo de escolaridad a través de las computadoras. Entonces nos ha permitido algunas cosas que están buenas. Pero sí, en realidad, desde el día cero hay que ser muy paciente, hay que ser muy claro desde el punto de vista de salud, cuáles son el pronóstico del paciente. No es lo mismo como decirte una lesión medular completa, donde sabemos que el paciente no va a volver a caminar, a una lesión medular incompleta baja, que tenemos posibilidades de marcha. Entonces muchas veces creo que hay que ser muy claro con eso, porque ahí generamos o no muchas expectativas en relación al tipo de patología que tenemos. Pensar en una lesión medular es pensar inmediatamente en una silla de ruedas y que el paciente transcurrirá mucho tiempo en ella. Pero ¿la silla de ruedas me la puede prestar el vecino? ¿Puede ser cualquiera? No. Debe ser la silla adecuada a lo que esté transitando. Para tener en cuenta el tipo de prescripción que yo voy a realizar con el paciente, primero tengo que entender qué capacidad funcional tiene y qué tipo de lesión tiene. Si yo tengo una lesión donde la lesión es cervical, es una lesión muy arriba y donde no tengo capacidad de poder mover los brazos, seguramente voy a terminar prescribiendo una silla eléctrica con algún control manual o con algún control de mentón, ¿sí? Son pacientes que van a depender netamente de una silla eléctrica para poder hacer sus traslados. Dependiendo del nivel de lesión que vaya teniendo el paciente y mientras más baja sea la lesión, menos compleja desde el punto de vista tecnológico en relación a lo que es motor va a ser la silla de rueda. Sí, por lo general buscamos que sean sillas ultra livianas, porque el paciente está todo el día dentro de la silla de rueda, entonces si son sillas muy pesadas, al paciente le va a costar un montón poderse trasladar. Tenemos que ver el tipo, es mucho más complejo, pero el tipo de plegado, el tipo de ruedas que se van a colocar, si el paciente puede o no puede remar. El remar, la silla me refiero a poderla movilizar por medios propios. Hay pacientes que hay que adaptar esa rueda para el tipo de funcionalidad que tengo, porque si yo tengo pacientes que no pueden agarrar, pero sí pueden mover, la adaptación a la silla, al aro de propulsión va a ser distinto. Hay que ver si tiene o no tiene control de tronco, eso nos va a permitir tal vez
pensar en el tipo de respaldo que va a tener el paciente, pero también es muy importante tener en cuenta el tipo de asiento donde el paciente va a estar sentado, ya que va a estar la mayor cantidad del día en la silla de rueda. Entonces los tipos de asientos son fundamentales. Hay asientos que vienen con celdas de aire, hay asientos que vienen con hidrogel, hay asientos que vienen mixtos. Todo esto va a depender del tipo de lesión y la independencia que tenga el paciente, ¿sí? Pacientes jóvenes buscamos tal vez sillas un poco más ágiles, un poco más de respaldo un poco más chiquito, más bajo, mientras en pacientes un poco más adultos, con un nivel un poco más alto, vamos a buscar algo más de confort, pero que le dé esa independencia que pueda tener el paciente. Y otra cosa a tener en cuenta muy importante es el tamaño de la silla. O sea, las sillas deben ser a medida del paciente. Es algo que nosotros siempre peleamos en el momento de prescribir una silla. O sea, la silla tiene que tener la medida del paciente. Si la silla es grande o la silla es chica, es un problema para el paciente. Si es grande, le va a sobrar muchísimo lugar para poderse trasladar, y si es chica no va a entrar y va a terminar generando lesiones por apoyo. Entonces, la medición de la silla de rueda, la toma de medidas del paciente es fundamental para poder, es lo esencial para poder tener una correcta silla de rueda. En el próximo bloque, cuando volvamos, vamos a hablar con un especialista sobre un tema imperdible. Atención, las mujeres y los varones también. Hablaremos del trastorno del deseo sexual en la mujer. Nos trasladamos para una mejor atención a nuestros pacientes. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada. Nueva dirección, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur. Nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados, asesoramiento en contactología con profesionales especializados, servicio de óptica pediátrica especial, Óptica Neovisión, para su comodidad, en calle Mendoza frente al Diario de Cuyo, en calle Mendoza pasando Brasil, Neovisión, al servicio de sus ojos. Jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos.
En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. La doctora Claudia Noriega es médica de familia especializada en salud sexual reproductiva. El tema elegido es el trastorno del deseo sexual en una mujer. Un tema imperdible, la introducción. Primero, es una consulta muy frecuente, la disminución del deseo sexual, sobre todo en la mujer. También quiero hacer hincapié que la disminución del deseo sexual también se ve en el hombre, pero la mayor consulta la hace la mujer. Y cuando nosotros hablamos de disminución del deseo sexual, la mujer pasa por etapas, en algunos momentos de la vida, del ciclo vital, tiene disminución de su deseo sexual, ya sea por diferentes causas. Pero cuando definimos una disminución o baja del deseo sexual, cuando esa mujer no tiene ningún interés por el sexo o por la sexualidad, no tiene ningún interés en la estimulación, en la autoestimulación, no tiene fantasías sexuales y por lo tanto tiene una baja autoestima corporal, ¿sí? Entonces, en este contexto es cuando nosotros definimos la disminución o la baja del deseo sexual. O sea que no hay un parámetro o un porcentaje en donde yo pueda decir a partir de tal número o tal porcentaje podemos considerar la disminución del deseo sexual, sino a través de estos 3 ítems podemos definirlo. Y si hablamos de causas posibles, sí, poner la mirada en lo físico y en lo emocional, lo que pueda estar transitando esa persona, esa mujer, en ese momento, en esos años. Vamos a conocer un poco más. Las causas físicas, entre esas causas físicas tenemos las enfermedades en el contexto de enfermedades corporales, enfermedades generales, como puede ser una diabetes, una hipertensión, un colesterol alto, causas a cáncer, algunos, sobre todo cánceres genitos mamarios, son los que llevan a disminuir el deseo sexual. Tenemos también algunos trastornos en lo que es la relación de pareja. Muchas veces me preguntan, tengo muy bajo deseo sexual y le pregunto cómo está su relación con su pareja y a veces me contestan irregular o mal. Entonces es muy probable que esa persona también tenga un bajo deseo sexual. Tenemos causas hormonales. Las causas hormonales, no solamente en la menopausia, sino también en el ciclo vital, lo que es el embarazo y la lactancia, también son causas que fisiológicamente disminuyen el deseo sexual por los cambios hormonales que se van produciendo. Y tenemos causas psicológicas, como es el estrés, la angustia, problemas en la vida cotidiana. Yo siempre digo que el deseo y el deseo sexual está muy de la mano de lo que es la vida personal y la vida profesional y la vida laboral. Entonces, cuando hablamos de problemas psicológicos, si nosotros no tenemos en cuenta que este deseo sexual está atado a un contexto de vida, es muy probable que no podamos entender esa disminución, ¿no? La profesional debe hacer una valoración sobre esa mujer para encontrar un diagnóstico. Veamos de qué modo. Esto es súper importante. Cuando vemos que esta disminución del deseo sexual que le afecta a la vida cotidiana en la mujer y trae trastornos en su pareja, y que no se produjo en una sola oportunidad, sino que se va repitiendo, y generalmente esto se da, han puesto un límite como de 6 meses o más, que se mantiene esta disminución, y hay una discordancia entre lo que la pareja quiere o le plantea a la mujer y la mujer no acepta. Entonces esa
esa alteración o esa discordancia, o cuando el deseo está más bajo que lo que la pareja le solicita y trae problemas emocionales o problemas para la persona y problemas en su vida cotidiana, es cuando tiene que consultar. Aquí puede ocurrir una cuestión con la pareja, y es recibir la mujer una presión de parte de esa pareja, que diga o insista en mantener relaciones sexuales cuando esa persona no quiere. Esto puede generar absolutamente que empeore la situación. Vamos a confirmar sobre el tema con la doctora Claudia Noriega. Esto es muy importante poder hablarlo, porque aunque vos no lo creas, es muy frecuente, en donde y sobre todo lo veo más en la mujer, en donde se ve o la mujer siente la presión, siempre en donde la pareja pide o tiene como más deseo sexual que la persona, que la mujer. Entonces, la mujer por ahí hace el esfuerzo para poder complacer a esta persona. Y cuando son relaciones bajo presión, cuando son relaciones con coacción, y no te digo cuando son relaciones producto de violencia, es muy probable que el deseo cada vez vaya disminuyendo más. ¿Qué se hace? Suponiendo que en esta pregunta y esta consulta es súper frecuente. Doctora, mi pareja me exige, mi pareja quiere que yo mantenga relaciones sexuales, yo lo quiero, no es un problema de cariño, de amor, sino es que yo no tengo deseos. Y bueno, vuelvo a repetir, se ve en qué etapa de la vida, se hace controles, se consulta y se habla con la pareja. Y entre ellos los controles, se piden controles hormonales, ¿sí? Se ve en la primera causa el estado clínico y el estado hormonal de esa mujer. Y si hay un trastorno hormonal, se puede solucionar, ¿no? O sea, la mayoría de los trastornos de los deseos sexuales se pueden solucionar. Hay medicamentos que también disminuyen el deseo sexual, ¿sí? Por ejemplo, medicamentos antidepresivos que disminuyen el deseo sexual. Por lo tanto, hay que ver a esta persona en ese contexto. ¿Y qué es lo que se hace cuando hay una discordancia entre esto del deseo sexual? Se habla con la pareja, se llega a un acuerdo, porque muchas veces la presión para mantener relaciones sexuales produce lo que se llama el efecto rebote, o sea, cada vez menos ganas va a tener la mujer de mantener relaciones. Por lo tanto, hay que tratar de llegar a un acuerdo, de negociar, como siempre digo yo. Y entonces, ¿a esa mujer le puede volver ese deseo sexual? Claro que sí, hay una solución, una respuesta, el tratamiento. Sí, existen medicamentos. Una vez que se ha hecho el examen, se ha hecho los análisis, se ha llegado a un diagnóstico, se ha conversado con la pareja, hay medicamentos de acuerdo, por supuesto, a cuál es la parte física que está alterada. Se hace ese tratamiento, pero sí tenemos medicamentos que pueden ayudar al deseo sexual. Por ejemplo, si es un trastorno hormonal, uno de los medicamentos que vienen muy bien son los pellets de testosterona. ¿Por qué? Porque se ha visto que la testosterona en bajo nivel en la mujer y en altos niveles en el varón aumenta el deseo sexual. Y muchos podrían no sospecharlo, pero la actividad física, una buena alimentación, el dedicar tiempo para uno, potencia sexualmente a un hombre y a una mujer. Una de las causas también, dentro de las causas que describí, es la baja autoestima que la persona tiene y sobre todo la baja autoestima en la imagen corporal. Entonces, mantener un estilo de vida saludable, adecuado, o sea, va de la mano, aumentando o mejorando este deseo sexual. Alimentarse bien, actividad física como corresponde, sacar todas las sustancias tóxicas para el organismo, mejorando toda la parte física y clínica, casi está asegurado que este deseo sexual va a mejorar.
¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces dice, sí, no, doctora, indíqueme la medicación, póngame el pellet, pero si yo no hago esta otra parte, es muy probable que ese deseo no lleguemos, aumente muy poco y no llegue a lo que la persona fue cuando era joven quizás, o cuando tenía el mejor deseo sexual. Por lo tanto, todo está relacionado. Es en un contexto en donde yo a la persona la tengo que estudiar y valorar no solamente su deseo sexual, sino por qué en esta base, por qué está abajo, ¿sí? Y tratar de arreglar todos estos problemas, entre ellos el estilo de vida. Doctora Noriega, ¿la pandemia que hemos transitado influyó? Sí. Hubo un estudio que se hizo en Gran Bretaña, prepandemia y pospandemia, y con respecto a lo que son la frecuencia en las relaciones sexuales y el deseo sexual en la mujer. Y pospandemia, la frecuencia de las relaciones sexuales ha tendido a disminuir la frecuencia. Y el deseo sexual, y en cuanto ha tendido a disminuir, este estudio habla casi de un 15 a un 20% de las parejas tienden a disminuir su frecuencia en relaciones sexuales. Y tiene su impacto en el deseo sexual. Entonces, también este estudio demostró que el deseo sexual en la pandemia sí ha disminuido. Este estudio ha demostrado que entre un 30 y un 35% ha disminuido el deseo sexual en la mujer. Y vos me preguntarás qué influyó en la pandemia, por qué esta disminución tanto en la frecuencia como en el deseo y por supuesto en la excitación. Y han habido muchos factores, entre ellos uno de los factores que este estudio expone es el aislamiento, el poco contacto con la poca sociabilización que hubo. En algunas personas influyó el hecho de estar todo el tiempo con su pareja, en donde no pudo haber diálogos ni hubo concordancias en la convivencia. Entonces hubieron muchos factores que influye al día de hoy en donde se ve el bajo deseo sexual. Hacemos la última pausa en nuestro programa y como siempre pedirle a esta altura que tome papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No se vaya, en el próximo bloque una sorpresa y agradecimiento. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Servicio de urología y reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. El doctor Julio Ríos, médico cardiólogo, lo atiende en Global Salud, nuevo domicilio, en calle Belgrano, 102 Oeste, esquina Entre Ríos. Turnos al 421-4164 y al 427-7987. Fabiola Becerra, especialista en podología, belleza y cuidado de pies. Teléfono para turnos
264-444-7754. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico, turnos para consultas en Innova Instituto de Cardiología, al teléfono 422-6610, Centro de Miopía y Astigmatismo, del Dr. Juan Rocco, atención de las enfermedades de la visión, tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071, Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Dr. Enrique Echegaray, médico con especialidad en neurocirugía, lugar de atención, Clínica Imo Quality, en calle 9 de Julio 153 Este, teléfono para turnos 422-3392. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Centro de Flebología y Láser. Trasladamos nuestro domicilio para una atención integral. Internación, quirófano y laboratorio de análisis. Los profesionales más reconocidos para dar solución a la enfermedad de las venas. Última tecnología. Centro de Flebología y Láser. En calle Güemes, 69 Norte. Teléfono 421-3773. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Este último bloque es para agradecer y para contarle una buena noticia. Este es un reconocimiento, un premio a usted, nuestros televidentes, nuestros seguidores, también al cuerpo de profesionales que integran y por último a quienes hacemos este programa. Este es un reconocimiento que nos han otorgado recientemente, es el premio Micrófono 2022 por considerar nuestro programa Camino a la Salud como el mejor programa temático de la televisión sanjuanina. Vaya qué galardón. Y esto es gracias a ustedes, gracias a nuestros profesionales, gracias a todos los que nos apoyan. Estamos a punto de cumplir 20 años en la pantalla y vaya qué reconocimiento. Vamos a compartir parte de lo que sucedía en esta organización, en este acontecimiento organizado por la Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores. Esto pasaba la noche del viernes pasado en el Teatro Municipal. Bien, continuamos entonces. Llegamos en este caso al rubro televisión y presentamos Mejor Programa Temático en Televisión. Son programas con contenido puntual que la televisión presenta para profundizar y aprender. Los invitados y especialistas profesionales son sus características para darle la formalidad y seriedad al abordaje televisivo correcto al contenido del día. Y los nominados son... Mejor programa temático en televisión. Los nominados son Camino a la Salud,
Canal 4. Microsalud, Canal 8. Platea Nacional, Canal 5, Telesol. Ya me hice experta, así que directamente se lo muestro. Le invito a que usted le concedo, por favor. El mejor programa temático en televisión es Camino a la Salud, Diego Hidalgo. Bravo, Diego. Información responsable, servicio y prevención destacan su propuesta realizada con el abordaje de profesionales de la medicina y la salud, con la conducción de Diego Hidalgo por Canal 4 TV. Entrega en esta oportunidad el señor Ariel Palma, presidente del Consejo Deliberante de Capital. Muchísimas gracias a Salco, la organización de DIESE, que han trabajado muchísimo. La verdad que estamos sufriendo una arritmia cardíaca en este momento. Bien, pero estamos medicados. Así que tranquilidad. Natalia Bretillot, corazón de nuestro programa en la producción. Rodrigo Pacheco, nuestro mejor editor, productor general, camarógrafo. El mejor de la provincia, para nosotros, obviamente. Saludo a nuestros colegas, a Platea Nacional, a Microsalud. La verdad que fue un lujo compartir esta terna con ustedes. Gracias al jurado y gracias principalmente a nuestras familias que nos sostienen todos los días, nos aguantan la ansiedad, los tiempos, no llegar a casa, el estar de mal humor. Bueno, yo quiero que hablen ellos, que son el corazón. 2 segundos nada más y una sorpresita. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que en primer lugar agradecerle al staff de profesionales que hacen 19 años que nos acompañan y podemos llevar este producto netamente de salud a la pantalla de todos los sanjuaninos. La verdad que trabajamos muchísimo en la producción. Y hay un detalle importante, la pandemia. La pandemia también nos llegó a nosotros y nosotros tuvimos que enfrentar esa realidad que fue ingresando a los hospitales, a clínicas, donde también teníamos ese pequeño temor de llegar a nuestros hogares con todo lo que tenía que ver. Sin embargo, supimos llevar el programa todos los martes y todos los sábados a la televisión de los sanjuaninos. Así que gracias a todos los que nos acompañan y principalmente a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros compañeros. Gracias. Una sola cosita. Hoy no uso lentes, porque en realidad no uso lentes. Simplemente decirles que hasta el próximo encuentro, que cuiden muchísimo su salud, porque nos interesa sobremanera que ustedes estén bien. Gracias. Chao. Y de este modo, con esta buena noticia, llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo sábado a las 14, con más temas importantes que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recuerde que las vías de contacto estarán a su disposición durante toda la semana para efectuar cualquier tipo de consultas, inquietud. Y pedirle, por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuiden muchísimo, pero muchísimo su salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que usted esté bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.